Bueno, pues si queréis voy a intentar comenzar agradeciendo a las compañeras de Tenerife la invitación a estas jornadas. Es un absoluto placer poder estar aquí con todas y con todos vosotros, compartiendo mi experiencia. Sí que me gustaría hacer antes de nada una breve reflexión. Algunas de vosotras creo que me conocéis también, bueno, pues porque yo llevo muchos años trabajando en esto, también llevo los últimos años trabajando también en esta preciosa comunidad autónoma, y antes de nada quería comentaros que la exposición que voy a hacer en los próximos minutos pues bebe de tres fuentes fundamentales. En primer lugar, por supuesto, todo el conocimiento que yo tengo en torno a las violencias sexuales como manifestaciones extremas de las violencias machistas, es pues por una larga experiencia profesional, la oportunidad que me han dado organizaciones nacionales e internacionales, instituciones públicas y todo el movimiento político feminista para conocer en primera mano un marco conceptual en torno a las violencias sexuales. Bebe también de 4 años de investigación, de una dolorosa investigación sobre la responsabilidad del Estado español en el marco de las violencias sexuales. Y por último, pues, como no, de la experiencia como mujer, desde el día que nací. Y si consigo la presentación, pues comienzo con... Muchas gracias. Bueno, a lo largo de los próximos minutos me gustaría que reflexionáramos en alto sobre las siguientes preguntas. Me gustaría hacer una especie de marco histórico sobre los antecedentes en los que nos encontramos ahora mismo, también los antecedentes respecto a la situación actual en la que nos encontramos en cuanto al enfoque que estamos dando en el Estado español y en las distintas comunidades autónomas y a nivel local en cuanto a las violencias sexuales. Sí que me parece fundamental en una conferencia inaugural hablar y que reflexionemos sobre qué es la violencia sexual, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las violencias sexuales. También es fundamental hablar del origen y de las causas de la violencia sexual, de las violencias sexuales. Brevemente, un pequeño enfoque sobre las diferentes manifestaciones de violencias sexuales, los espacios en donde también se producen y, por último, pues intentar dar un enfoque positivo de qué es lo que podemos hacer para combatir las distintas violencias sexuales. Como antecedentes sí que me gustaría rescatar, no sé si me imagino que todas y todos sabréis, el movimiento político feminista de los años 70 fue el primer movimiento político que comenzó a nombrar específicamente las violencias sexuales. Y en el marco de los años 70, las feministas norteamericanas fueron las primeras en hablar de la violencia sexual y específicamente se centraban en la violación como una manifestación extrema de violencia hacia las mujeres. He rescatado algunas fotografías que me parecen interesantes también como parte de la genealogía feminista que debemos de recordar y que muchas veces nos olvidamos de todo ese marco teórico feminista que fue el primero en nombrar para politizar, como diría Celia Amorós, lo que son las violencias sexuales y específicamente la violación. En el contexto español la situación fue distinta, me imagino también que muchas y muchos lo sabréis. La transición española hacia la democracia genera otro marco diferente de lucha para combatir las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Se centra principalmente también en todo lo que está relacionado con, pues con las presas políticas, con la despenalización del aborto y con otra serie de demandas políticas. Pero sí que es verdad, y a mí me parece fundamental recordar que fueron también las feministas de los años 80 y de los años 70 las primeras que comenzaron a liderar todos los movimientos para luchar contra la violencia sexual y, vuelvo a insistir, específicamente contra la violación. Me gusta rescatar, haciendo esa genealogía feminista, en el último año estoy teniendo la oportunidad de asesorar al Ayuntamiento de Madrid, en donde vamos a abrir el primer centro de crisis en violencia sexual de todo el Estado español, y he rescatado en esta investigación que estoy haciendo para poder asesorar al Ayuntamiento de Madrid sobre la apertura de este centro, el primer documento que tenemos sobre la apertura del primer centro de crisis de atención a víctimas de violencia sexual de los Estados Unidos de Washington. Explica detalladamente a lo largo de todo el documento pues, los estatutos, el enfoque que se va a hacer del centro
de crisis, que luego de forma permanente a lo largo de los últimos 40 años ha ido proliferando, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, etcétera, etcétera. Bien. En el caso español la situación es bien distinta. Aquí soy un poco crítica y creo que tiene también que ver con el trabajo que he hecho en los últimos años. Yo he estado trabajando específicamente en la violencia hacia las mujeres en el entorno de la pareja o expareja. Y recuerdo perfectamente, en el año 2009, yo estaba en la asociación para la que trabajaba y bueno, pues era la primera vez que abría la aplicación de Twitter y las compañeras de Glasgow lanzaron un mensaje. El mensaje era: Sisters, cuidado, hay un violador en las calles de Glasgow, tener cuidado. Cuidado con transitar por esas calles. Entonces yo me enfadé profundamente porque me planteé y dije, ¿por qué las compañeras feministas de Glasgow me están generando miedo y me están generando terror? Esa reflexión generó un cambio de paradigma importante también a la hora de yo enfrentarme en el trabajo profundo de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Y entonces comencé a investigar sobre la violencia sexual y, como he dicho al comienzo de mi intervención, desembocó todo esto en una tesis doctoral y en el momento en el cual me encuentro ahora mismo. Como decía, la situación en el caso del Estado español ha sido bien distinta. Esto genera en algunas ocasiones genera críticas que entiendo que son normales, pues porque hay muchas mujeres, porque hay muchas feministas que se han despellejado, que se han dejado la piel también por luchar por las violencias sexuales. Pero la realidad es que en los últimos 30 o 40 años, como dice mi compañera Silvia López, el sujeto normativo por excelencia ha sido las víctimas de violencia machista en el entorno de la pareja o expareja. Eso ha significado, como vosotras sabéis además, que trabajáis en los diferentes municipios, de aquí eso ha significado que tanto los recursos como el dinero, como las subvenciones hayan sido enfocadas únicamente, a pesar de la oscuridad y de la precariedad que tenemos también en el sector de la violencia en el entorno de la pareja o expareja, que hayan estado enfocados únicamente a trabajar la violencia en el entorno de la pareja o expareja. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en los 3 últimos años? Pues yo creo, y aquí rescato las palabras de Ana de Miguel, que nuevamente la historia nos recupera la fuerza y el poder del movimiento político feminista y, como dice Ana de Miguel, los laboratorios y nudos de redes feministas, creadores de marcos teóricos encabezados por los movimientos sociales, son los que vuelven a situar en la agenda política feminista, pero también en la agenda política, la lucha contra las diferentes manifestaciones y formas de violencia sexual. Y aquí es donde entonces llegaríamos a la pregunta siguiente de ¿qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de violencia sexual y qué son las violencias sexuales? Rescato siempre también la frase de Celia Amorós, que a mí me encanta, la de es fundamental nombrar para politizar, para convertir la anécdota en un hecho, para convertir la anécdota en una acción y para poder combatir todo eso que nombramos. Lo sabemos muy bien. Cuando yo iba al instituto no sabía ni lo que era la violencia de género y hablábamos de violencia doméstica y afortunadamente nuestros marcos conceptuales están evolucionando. Y me gusta rescatar también la frase de Nicholson cuando él dice que los conceptos que utilizamos en nuestro lenguaje, lejos de ser meros actos descriptivos, recogen una serie de sentidos atribuidos que están cargados de claras implicaciones políticas. Y ahí la violencia sexual, la conceptualización de la violencia sexual es fundamental para que luego tanto vosotras como vosotros podáis trabajar desde un enfoque adecuado en las distintas áreas que acompañan o que intervienen con las víctimas supervivientes de violencia sexual, y no quiero olvidar tampoco a los familiares y a las comunidades del daño que también sufren los efectos de las diferentes violencias sexuales. Si nos vamos a la jurisprudencia que existe en torno a las distintas manifestaciones de violencia sexual o nos vamos a nuestro propio Código Penal, yo ahora mismo podría poner en esta exposición los tipos penales que tenemos en el Código Penal con las diferentes descripciones sobre lo que son las violencias sexuales. A mí me gusta la descripción que tiene la Organización Mundial de la Salud, podría ponerla aquí también, pero yo creo que para eso lo bueno es que tenemos unas redes sociales estupendas y que tenemos Internet para poder encontrar las definiciones adecuadas. Pero sí que me gusta rescatar la forma en cómo yo defino la violencia sexual, cómo defino las violencias sexuales, que por cierto,
La rescato también de todo lo que aprendí en Colombia con las compañeras colombianas que llevan muchísimos años trabajando ya y que tienen un bagaje en el marco de combatir, prevenir, asistir a las víctimas y supervivientes de violencia sexual, también por la situación política en la que se encuentra Colombia. Para mí, cuando hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de violencias sexuales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a cualquier acto de contenido sexual en donde no exista consentimiento. Podríamos entrar, porque ahora mismo dentro del debate político feminista ahora mismo hay una reflexión importante entre la diferencia entre consentimiento, si tenemos que hablar de deseo, pero a mí me gusta hablar de consentimiento. Eso no quita que también me guste hablar de deseo, porque el deseo no se puede en ningún caso no se puede tipificar, es complicado de tipificar, lo que no quita que lo introduzcamos también en nuestros propios debates. Y hablamos de consentimiento desde un marco de derechos humanos y desde un marco feminista cuando, como decimos, como dice aquí, cuando no hay consentimiento, cuando no hay plena autonomía sexual. Y no hay autonomía sexual, la autonomía sexual está plenamente relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, con la libertad de decidir, cuando por supuesto hay un uso de la fuerza o una amenaza, no siempre, como sabemos todo el mito que se construye en torno al consentimiento, histórico mito en torno al consentimiento que está asociado con el uso de la fuerza o no, no solamente tiene que haber o no tiene que haber uso de la fuerza, cuando se usa la coacción, las distintas formas de coacción, el miedo, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso de poder. No hay consentimiento, no hay autonomía sexual cuando existen entornos de coacción en los que los autores se aprovechan de las víctimas o de la víctima, o por supuesto cuando existen otros factores como pues sabemos que también condiciona, como la edad, la incapacidad, como dirían desde el marco de derechos humanos, la incapacidad natural o capacidad reducida, que afectan a la persona a la hora de decidir desde el libre consentimiento. Insisto, entablamos este debate en muchos foros, en foros técnicos como este, también en foros feministas. Yo creo que la clave en este momento, desde mi punto de vista, no es tanto entrar y enzarzarnos en un debate sobre la diferencia entre consentimiento y deseo. Creo que lo que tenemos que es politizar el consentimiento y hablar exactamente de lo que es el consentimiento, porque históricamente, como en el caso español, no hemos trabajado en los últimos 30 años nada en torno a las violencias sexuales. El prejuicio y el estereotipo que tenemos en torno al consentimiento está asociado al mismo prejuicio y estereotipo que tienen también, por ejemplo, magistrados y magistradas, como muchas y muchos de vosotros conocéis, que consideran que cuando hablamos de coacción solamente, como decía, tiene que haber un uso de la fuerza. Bien. En cuanto a la siguiente pregunta que yo había lanzado de cuál es el origen y las causas de la violencia sexual, desde un marco teórico feminista e incluso desde un marco de derechos humanos, y así sí que invito a todas las asistentes, que estoy convencida también que a todas y a todos los asistentes que habéis estado investigando sobre ello o que tenéis un amplio conocimiento, sobre todo las que estáis en contacto directo con las víctimas y supervivientes, invito también a que investiguéis sobre todos los informes que ha realizado tanto el Comité CEDAW de Naciones Unidas como las relatoras de Naciones Unidas. Es decir, hay un consenso generalizado de que el origen y las causas de la violencia sexual se producen por la desigualdad histórica, por supuesto, entre los hombres y las mujeres, pero también, y aquí siempre recurro, si alguna de vosotras ya me habéis visto, a la famosa pirámide de Galton, que creo que explica muy bien cómo en la base de esa pirámide, el origen, podríamos decir, y las causas que permiten que se ejerza, como veis en la punta de la pirámide, la violencia directa específica, los acosos, las mutilaciones, las agresiones, las violaciones, toda esa gran amplia gama de manifestaciones de las violencias sexuales, tiene que existir una estructura que alimente a través de una ideología, que sería la ideología patriarcal, como diría también Celia Moros, que alimente el ejercicio directo de esas violencias sexuales. Y en esa estructura patriarcal es donde encontramos también todas esas ideas y prejuicios que construyen lo que conocemos y ahora últimamente, bueno, pues se está trabajando también mucho y está saliendo muchos medios de comunicación que construyen
y que constituyen la cultura de la violación, con la que nos alimentamos constantemente y con la que hemos aprendido a convivir de forma normalizada. La cultura de la violación, como sabéis, forma parte de una ideología patriarcal, que básicamente lo que hace es utilizar a través de una serie de mitos, de prejuicios, de falsas creencias, justificar y utilizar todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, con la normalización de las diferentes formas de la violencia sexual. La cultura de la violación lo que crea son mitos, falsos mitos. Mirad, hay una frase que a mí me encanta en relación al mito. Los conocidos en el lenguaje anglosajón como rape myths, el objetivo es mantener el objetivo de los mitos y de toda la cultura de la violación, que además como que nos penetra de forma invisible y acostumbramos a vivir con ella de forma latente desde que nacemos, es mantener, por supuesto, las distintas formas de violencia sexual, restar responsabilidad a los agresores y siempre culpabilizar a las víctimas. Me gusta también una frase en donde se habla de los mitos de la violencia sexual como un lenguaje completamente despolitizado. Y es que incluso las personas que trabajamos de forma constante en el ámbito de las violencias sexuales a veces nos vemos invadidas por esos propios mitos, que conocéis perfectamente, ¿no? Hay mitos muy famosos, como el famoso no es no, no, sí quiere decir no, el mito de cómo vas, en función de cómo vas vestida, se te juzga de una forma y eres responsable de esa agresión, de ese abuso, de ese acoso, el mito de si has bebido es que eres responsable de esa agresión sexual. Bueno, existe toda una escala de aceptación de mitos que os invito a que investiguéis porque forman parte, como decimos, de esa cultura de la violación con la que convivimos de forma permanente. Y es muy interesante hablar también de los mitos y de la cultura de la violación porque a la hora de actuar en nuestros distintos niveles, y en un nivel de intervención y sobre todo a nivel institucional, la experiencia de mis últimos años lo que me lleva es a concluir que cada uno de esos mitos y estereotipos que tenemos en torno a las violencias sexuales están estampados en todas las instituciones a las que acuden las víctimas y supervivientes de violencia sexual. Lo que hace finalmente, como sabéis, que muchas mujeres, familiares, víctimas, supervivientes, terminen desconfiando por completo de las instituciones públicas que lo que tienen que hacer es protegerlas. Yo creo que el mejor ejemplo, no sé si aquí hay alguna persona que venga, algún operador o operadora jurídica, el mejor ejemplo que tenemos es el que sucede en los juzgados. En el caso de las violencias sexuales, como sabéis, no tenemos juzgados especializados en el caso español y las mujeres se enfrentan a un auténtico camino de piedras y obstáculos para poder ver garantizados sus derechos y protegidos sus derechos. Eso hace también la reproducción de esos mitos, de esos prejuicios, hace que muchas mujeres nunca terminen accediendo y llamando a las puertas de las instituciones que, como digo, tienen el deber de protegerlas y de asistirlas. En esa pirámide de Galton, yo soy una gran partidaria, y creo además también, para poder desmontar todos esos mitos, para poder trabajar desde los diferentes ámbitos en los que estamos todas y todos. En el caso, por ejemplo, del contexto español, por la experiencia, yo hablo de mi experiencia laboral y personal. Trabajo en muchas ocasiones en contexto europeo, también con países de la antigua Europa del Este y también con Estados Unidos. Y en Estados Unidos, aunque Estados Unidos nos genera muchas fobias, pero mucho amor en ocasiones, en Estados Unidos llevan muchísimos años trabajando sobre la cultura del consentimiento. En las escuelas no podéis ver las preguntas que hacen, pero es fundamental que desde las instituciones, desde la escuela, desde nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros entornos, empecemos a pensar qué es eso de la cultura del consentimiento, más allá incluso de la propia violencia sexual. Aprender a decir que no, reflexionar sobre qué es el no, reflexionar sobre qué es el sí. Algunas de las preguntas
que se hacen, por ejemplo, en este fanzine. Hay toda, como sabéis, hay toda una cultura también en torno a los fanzines que últimamente se está volviendo a proliferar. No sé si encontré este precioso fanzine en San Francisco, en Nueva York, en las librerías también hay muchos fanzines. Como sabéis, los fanzines están hechos sobre todo por activistas, por organizaciones. Y creo que, como siempre, como decía Ana de Miguel, van por delante de lo que las propias instituciones y las políticas públicas hacen. En las preguntas que se hacen en este fanzine, por ejemplo, dice, para reflexionar en alto, para que trabajéis en vuestros espacios, dicen, how do you define consent? ¿Cómo definirías el consentimiento? Desde how do you define consent hasta si alguna vez has sido agredida o sexualmente abusada o manipulada con alguien, eso también es cultura del consentimiento. Hacen 68 preguntas para que podamos reflexionar y podamos pasar, como decía Celia Amorós, para que podamos nombrar las cosas, para poder politizarlas, para poder convertirlas después en políticas públicas o en acciones específicas que permitan, hoy vais a hablar de los puntos violetas que se hacen en diferentes comunidades autónomas, para que puedan convertirse en políticas públicas adecuadas, pero que también podamos hacer una intervención y un acompañamiento en condiciones desde un marco político específico con un enfoque de género y derechos humanos, porque si no lo que vamos a terminar haciendo es actuaciones completamente negligentes que, como digo, lo que hacen es espantar a las víctimas, a las supervivientes y a cualquiera de las mujeres que en algún momento de nuestras vidas hemos podido vivir alguna forma de violencia sexual. La siguiente pregunta, yo tenía aquí, bueno, no era una pregunta, era un pequeño desarrollo que podría ser muy amplio, pero como tenemos poquito tiempo y también el turno de preguntas es importante, es no olvidarnos, para no reproducir también esos mitos y esos estereotipos en torno a la violencia sexual, para poder desmontar nuestros propios prejuicios. Yo insisto siempre en que la violación genuina no existe, que nos olvidemos que, y aquí voy a poner un ejemplo, no sé si alguien estará de acuerdo o no, pero desgraciadamente tenemos que irnos al caso de La Manada, desgraciadamente, pero como yo digo en todos los foros, el caso de La Manada es un caso más de las cientos y miles de casos que podéis encontrar en la jurisprudencia española. Y es uno de los casos, una de las sentencias, desgraciadamente, más positivas que podemos encontrar, porque hay una serie de tipos, que para mí son violadores, que han sido condenados, aunque hayan recurrido. Y si nos vamos a todos esos buscadores de la jurisprudencia española, nos vamos a encontrar con absoluciones de violaciones extremas de derechos humanos en un entorno de violencias sexuales en donde los acusados han sido absueltos, en la mayoría de los casos, precisamente porque el sistema judicial reproduce de forma constante esos mitos. Por eso es fundamental también que sepamos desmontar, como digo, cuando hablamos de las violencias sexuales, no solamente estamos hablando de la violación, no solamente estamos hablando del uso de la fuerza o no del uso de la fuerza, estamos hablando de lo que establece, por supuesto, el Código Penal, que podríamos desmontar también las definiciones del Código Penal, pero en términos generales estamos hablando de lo que es la violación, de lo que es una agresión sexual, del acoso sexual, del abuso sexual, del aborto forzoso, del acoso callejero, del exhibicionismo, también de la mutilación genital femenina, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, de la esclavitud sexual, de la tortura sexual. Yo siempre pongo un ejemplo que conocí en Colombia, que me llamó especialmente la atención, del caso de una mujer que fue torturada por los paramilitares. No la tocaron en ningún caso, la llevaron a una habitación y delante de ella la sentaron en una silla y lo que hicieron fue violar a su vecina y luego cortarla en pedacitos. Eso es tortura sexual también. Pero, sin embargo, muchas veces nos olvidamos de que las violaciones, las agresiones sexuales van mucho más allá de lo que podemos ver en los medios de comunicación o del caso, como podríamos en algunos casos llamar paradigmático, de La Manada. Que, como digo, es un caso singular, porque no me atrevo a dar cifras porque no existen, pero muy pocas agresiones sexuales, muy pocos acosos sexuales se graban con un móvil. Y muy pocos acosos sexuales llegan a instancias policiales.
porque como sabemos, todos esos mitos lo que hacen es siempre generar una duda patriarcal en torno a las víctimas y supervivientes que van a hacer que nunca podamos conseguir romper ese silencio para ser creídas tanto por las instituciones como por la sociedad. También me parece fundamental, sobre todo en el contexto del trabajo de esta jornada, que no se nos olvidemos también para luego aplicar nuestras políticas públicas, nuestros protocolos de actuación, para realizar nuestras propias intervenciones sociales, en qué espacios son en los que se producen las violencias sexuales. Para no olvidarnos y también, insisto, para desmontar todos esos mitos que históricamente han asociado las violencias sexuales en determinados espacios, en esos mitos, como sabemos, muy recurrentes, el callejón oscuro. Ya sé que lo habéis escuchado multitud de veces, pero es que sigue siendo cierto. La imagen que tenemos en torno a las violencias sexuales sigue siendo el callejón oscuro, el desconocido monstruo que te ataca una noche o, bueno, pues la violación con uso de la fuerza. Y la realidad, como muchas y muchos sabemos, es que el 80% de los casos siguen siendo cometidos por el entorno cercano. Por eso, como no hemos trabajado en torno a las violencias sexuales, como no existen campañas para poder identificar las violencias sexuales, nos llevamos grandes sorpresas el día que nuestro compañero, nuestro amigo de toda la vida, una noche decide violarnos. Las violencias sexuales se cometen en muchísimos espacios. Se cometen en la familia y el entorno íntimo, por supuesto en los espacios públicos, que es sobre todo de lo que vais a hablar hoy, en espacios privados comunitarios, en entornos laborales, en instituciones públicas, en el ejército, en la policía, en espacios de deportes también, de uso y tiempo de ocio y tiempo libre. Se cometen también en espacios, como decía, de ocio. También es importante tener en cuenta que también la cometen y la perpetran agentes del Estado en espacios en donde supuestamente te tienen que proteger los agentes y fuerzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por supuesto, en los conflictos armados, es intrínseca, es central a todas las guerras, a las situaciones de posconflicto también, y, como no, no nos olvidemos de los entornos virtuales, en donde esta capacidad de adaptación, como diría Celia Morós, la medusa esa que le cortan a la serpiente, ¿os acordáis? A Medusa le cortan las serpientes y se reproducen constantemente, la capacidad que tiene este patriarcado tan tenaz y tan feroz para reproducirse cuando menos nos lo podemos imaginar. Bien, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para combatir las violencias sexuales? Y aquí es una de las áreas principales en las que yo trabajo y una de las especialidades mías. Para poder combatir las violencias sexuales está clarísimo que existen una serie de responsables, los responsables individuales, el responsable o los responsables individuales que han cometido la agresión sexual, el abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero no debemos de olvidar que desde un marco de derechos humanos, el segundo nivel de responsabilidad, y que para mí es el mismo nivel de responsabilidad, es el que tiene el Estado y las instituciones públicas. Existe una norma que algunas y algunos conoceréis, que es la norma o el estándar de la debida diligencia, que establece unos grados de obligación por parte de los Estados, no solamente de los Estados, también de las administraciones públicas, a nivel local, a nivel comunitario. Como sabéis, el Estado español ha firmado y ratificado, menos el convenio de las migraciones, todos los convenios internacionales de derechos humanos. Eso lo que significa es que tiene una responsabilidad internacional a la hora de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual. ¿En qué lo traducimos en la práctica? Hablamos de 4 grados de responsabilidad, que desde mi punto de vista son fundamentales para poder combatir, para poder prevenir las violencias sexuales. El Estado y las administraciones públicas tienen la obligación de investigar y trabajar en la prevención de las violencias sexuales, generar políticas públicas para prevenir la violencia sexual. Una jornada de estas características sería una buena política pública o una acción dentro de una política pública para trabajar la sensibilización en torno a las violencias sexuales. Pero necesitamos también campañas de sensibilización, necesitamos formar a los expertos y a las expertas que están de forma directa o indirecta en algún momento en contacto con las víctimas y supervivientes. La prevención de la violencia sexual también se hace necesaria con un marco legislativo
que aborde las distintas violencias sexuales, un marco legislativo especializado, como tenemos y como hemos tenido, y quizás se modifique con la Ley 1/2004 de violencia de género. No sucede lo mismo con la violencia sexual, lo que hace es que hay algunos perfiles, no solamente mujeres y colectivos en situación de especial vulnerabilidad, que al no estar protegidas por esa ley, y específicamente las víctimas y supervivientes de violencia sexual, no tienen los mismos derechos protegidos y garantizados. Me imagino que todas sabéis que si tú eres una mujer en situación administrativa irregular y acudes a una comisaría después de una agresión sexual, específicamente en un contexto de, insisto, de vulnerabilidad extrema, muchas mujeres en situación administrativa irregular trabajan en condiciones laborales de semiesclavitud, tanto en el servicio doméstico como en torno de la hostelería, todo lo que sabemos también de la fresa, de pues determinados espacios. Si una mujer en situación administrativa irregular decide acudir a poner una denuncia a comisaría, pues la policía puede abrir un expediente incoador, puede incoar un expediente de expulsión. En el caso de la violencia de género, la protección a las víctimas en situación administrativa irregular es diferente. Bueno, como sabéis, se inicia otro procedimiento, pero eso es absolutamente disuasorio para una mujer que se encuentra en una situación administrativa irregular, lo que hace que nunca terminen llegando denunciando esa situación. Podríamos poner muchísimos ejemplos. El Estado, las administraciones públicas, como digo, a nivel comunitario y local, tienen la obligación de poner a disposición de las víctimas y supervivientes también mecanismos e instituciones para protegerlas y asistirlas íntegramente. Y aquí yo a veces soy un poco crítica con los puntos, pero cuando escucho a las compañeras voy a ser menos crítica porque sé que hacen un trabajo estupendo. Claro, cuando tú en una comunidad autónoma o en una localidad tienes un punto, en Madrid los llamamos puntos violetas, tú tienes un punto violeta, pero luego no tienes toda una estructura que acompañe y asista a las mujeres, en donde la policía no tiene protocolos de actuación específicos, en donde los protocolos a veces se contradicen con lo que dicen los estándares internacionales, o en donde tú no tienes un recurso al que derivar luego a las víctimas que han acudido a ese punto, que te están trasladando que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Lo que estás haciendo no solamente es revictimizar, sino que estás desarrollando una política y una medida profundamente negligente, porque ¿dónde van a acudir esas mujeres? La realidad también es que en las 17 comunidades autónomas que tenemos en el Estado español, únicamente 7 comunidades autónomas disponen de un recurso especializado en violencia sexual, que ni siquiera cumple los estándares internacionales de derechos humanos, porque los estándares internacionales de derechos humanos los que nos dicen es que en todas las comunidades autónomas tiene que existir un centro de emergencias para víctimas de violencia sexual. ¿Qué significa? No solamente un teléfono de emergencias o una policía que actúe de emergencia, significa que exista un espacio, lo que las compañeras de Estados Unidos llamaban los Rape Crisis Centers, un espacio al que poder llamar y ser atendidas inmediatamente las mujeres, los familiares, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días de año. Desde ahí ya se comenzaría a hacer una intervención, se desea, por supuesto, de emergencia, pero también podría ser a corto, a medio o a largo plazo, con un plan, con un modelo de intervención. No existe ningún centro de crisis a nivel estatal. Y como decía, afortunadamente en el municipio de Madrid, en el 2019, vamos a abrir el primer centro que ojalá sea una buena práctica que pueda difundirse al resto de comunidades autónomas. Por supuesto, la investigación, y no me refiero solamente a los estudios, disponemos de muy pocos estudios sobre las violencias sexuales. El otro día, en una jornada que estuve en Madrid, había una compañera de la clínica Dator que se rebotó conmigo y se enfadó, porque yo dije, y yo entiendo que esto pueda ser polémico, que el movimiento político feminista se ha olvidado en su agenda de la violencia sexual. Y no lo digo porque me lo haya inventado, lo digo porque he hecho afortunadamente una tesis doctoral en donde he estado investigando qué ha pasado en los últimos 30 años. Y en los últimos 30 años, desde la primera política pública que hubo en igualdad, en 1998, y para combatir la violencia de género hasta la Estrategia Nacional del 2017, las medidas específicas adoptadas y acciones en violencia sexual han sido completamente residuales y anecdóticas. Las únicas acciones que se están haciendo ahora mismo
son las que se están haciendo a través de los municipios y de las comunidades autónomas. Pero no hay que olvidar que desde un marco de derechos humanos la responsabilidad última para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres recae en última instancia en el Estado. Como decía, la investigación y la sanción a los culpables es fundamental, a los responsables es fundamental. Es fundamental que exista una sanción modélica. Modélica no quiero decir... Cuando hablo de modélica no quiero decir que sea en un estado criminal, ni mucho menos. Modélica es que tenga un afán, como dice la relatora de Naciones Unidas, de vocación de transformación social. Y vuelvo a la sentencia de la manada porque hay otras, porque es la que conocemos. Casi que hay hasta pedagogía, podemos hacer pedagogía en torno a esa sentencia. El mensaje, la sentencia de la manada nos lanza un mensaje evidente a todas y a todos también. Nos dice que el sistema judicial, con una sentencia de estas características, de afán y de vocación reparadora y transformadora, no hay nada. Lo que nos está diciendo es que no nos van a creer y vamos a reproducir los mismos mitos constantemente desde el sistema judicial y, por lo tanto, lo que nos va a generar es una absoluta, nos va a generar inseguridad y desapego en torno a esa institución pública que lo que tiene que hacer es proteger nuestros derechos y donde vamos a exigir esa justicia. Por lo tanto, la sanción es fundamental también para esa transformación. Y por último, la reparación integral. La reparación integral desde un marco de derechos humanos y desde un marco teórico feminista, que espero que entendáis que ambos marcos teóricos perfectamente beben, a pesar de que el marco de derechos humanos es, pues hay una premisa, un falso universalismo en torno a los derechos humanos que poco a poco, gracias a todo un marco teórico feminista y a Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los movimientos sociales, poco a poco ha ido modificándose. La reparación integral, la restitución de los derechos vulnerados, de todos los derechos vulnerados de las víctimas, supervivientes, de los familiares, cuando ha sido agredida sexualmente, abusada, cuando ha sufrido algún tipo de violencia sexual, lo que se ha hecho es vulnerar tus derechos humanos. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado una reparación. La reparación, como decía, establece la restitución de los derechos. El Estado tiene la obligación de restituir tus derechos a través de la formulación de diferentes prácticas, como decía, desde políticas públicas, disposición para las víctimas, pues por ejemplo, tenemos sentencias muy interesantes en América Latina en donde lo que obligan al Estado es hay un caso de una mujer que fue agredida sexualmente por su padre y pues eso implicó que el proyecto de vida de esa mujer fuera truncado porque pues no pudo ir a la escuela, pues todas las secuelas y los daños que implica, pues la obligación del Estado, a pesar de que es complicado restituir cuando hay tanto daño y tanto dolor esos derechos, la obligación del Estado es intentar en la medida de sus posibilidades que esa persona pueda volver a disfrutar de esos derechos y lo que le obligó al Estado es a pagarle una educación pública o una educación privada, a una asistencia psicológica de por vida para intentar restituir esos derechos. Cuando hablamos de reparación integral hablamos también de la rehabilitación. La rehabilitación entraría también desde los grados de responsabilidad no son estancos. La rehabilitación significa que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de las víctimas también todos los medios adecuados para rehabilitar, para reparar psicológicamente todo lo que tiene que ver con su derecho humano a la salud, la disposición de recursos específicos de atención integral multidisciplinares, que sean accesibles, que no sean discriminatorios, que sean disponibles, que a día de hoy no existen. La reparación supone también el derecho a la verdad. Me imagino que muchas que trabajáis en los recursos sabéis que muchas mujeres, muchos familiares, en algunas ocasiones lo único que desean es que se reconozca la verdad. La verdad y el reconocimiento de la verdad es profundamente reparatorio. Pero luego ya hay una subjetividad. Cada víctima desea que se la repare de una forma específica, porque también implica una compensación económica. Con ese dichoso mito en torno y con esa culpabilización que le hace sentir a muchas mujeres, a muchas víctimas, cuando reclaman esa compensación económica. Y es su derecho también, la compensación económica. A mí he estado trabajando en el último año, durante 2 años, en el informe de Amnistía Internacional que lanzaremos el día 22 de noviembre sobre la responsabilidad del Estado en la violencia sexual y había muchas de las mujeres, claro, cada una
convivimos, hemos vivido y hemos crecido desde una subjetividad especial y propia. Y muchas mujeres me decían, yo quiero dinero, claro que quiero dinero, quiero verdad también, quiero que reconozcan el daño que me han hecho. Otras mujeres me decían, no, si yo renuncio al dinero. Hay un caso que recogemos en el informe en donde ella dice, no, yo no quiero dinero, yo lo único que quiero es que el juzgado reconozca que se ha equivocado y que estas dos personas me han agredido sexualmente. Y con eso me conformo. Y, por supuesto, dentro de la reparación, las garantías de no repetición. El Estado tiene que poner a disposición de toda la sociedad, no solamente de las víctimas, porque hay una cosa importante que quiero recordar. Cuando hablamos de reparación desde un marco de derechos humanos y de feminismo, la reparación tiene que ser individual, por supuesto, pero tiene que ser también colectiva. Porque detrás de cada una de las medidas reparatorias individuales tiene, como decía antes, tiene que haber un afán transformador colectivo, que de forma directa nos afecte también a todas las mujeres. Aquí podríamos entrar en un debate, pero tiene que ver también con la sentencia de Irene Montero, de la diputada de Podemos, de Irene Montero, en donde ahora mismo hay un debate sobre la libertad de expresión. Yo creo que esa sentencia es un ejemplo de reparación colectiva. Igual que la sentencia de la Manada lanza un mensaje colectivo específico, la sentencia de Irene en donde condenan a la revista jurídica es un mensaje evidente de reparación también colectiva, en donde pues lo que están diciendo es que no solamente hay que reparar a esta persona, a esta mujer, sino que llevamos siglos soportando el escarnio, el insulto constante. Pongo ese ejemplo de sentencia para que intentemos, como no tenemos buenos modelos y ejemplos de prácticas buenas reparatorias, pongo ese ejemplo pues para intentar aterrizarlo. Insisto, la reparación es la gran olvidada dentro de la norma española. Desde la propia Ley Integral 1/2004 y el desarrollo normativo posterior no se ha trabajado nada en reparación integral y es una obligación del Estado, que en otros países sí que está incluido y a nivel autonómico quiero que sepáis que hay comunidades autónomas que poco a poco lo están introduciendo como una obligación del Estado y de las administraciones públicas. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguien me está midiendo el tiempo? 10, vale. Por último, me gustaría últimamente, esta diapositiva la pongo mucho, para poder hacer un enfoque un poco más positivo, pero también para hacer una fotografía del momento en el que nos encontramos, me gusta rescatar este dibujo precioso, esta ilustración del libro de sufragistas, que muchas a lo mejor habréis leído, que a mí me regaló mi amiga Nieves, en donde pues es un lema del sufragismo. Quiero también que entendáis que el sufragismo, que también hay un mito en torno al sufragismo, que se cree que el movimiento político sufragista solamente estuvo liderado por mujeres de clase media y clase alta, y detrás del movimiento político sufragista hubieron también muchas mujeres obreras y también mujeres negras que lucharon y se dejaron la piel por el voto hacia las mujeres, y había un lema dentro del movimiento sufragista y creo que reproduce perfectamente el momento histórico en el que nos encontramos en este país, incluso también en estas comunidades autónomas. Las sufragistas decían la famosa frase que conoceréis, la de deeds, not words. Lo que queremos son hechos, no palabras. Porque desgraciadamente, aunque se están produciendo cambios muy positivos, estamos en una fase de palabras y no estamos en una fase de hechos. Porque todavía no tenemos políticas públicas para enfrentar las violencias sexuales, porque no tenemos protocolos de actuación, porque no tenemos una norma específica acorde al momento histórico que estamos viviendo para enfocar las distintas formas de violencias sexuales, y un larguísimo etcétera también. Creo que lo importante también es, en unas jornadas de estas características, lo que estamos hablando es de los hechos, de poder construir en el futuro, como digo, acciones y medidas específicas para poder combatir las distintas formas de violencias sexuales. Y me gustaría terminar también con una frase que me imagino que algunas
y algunos de vosotros conoceréis. Audre Lorde era una negra lesbiana feminista de los años 70. El movimiento radical feminista no solamente estuvo liderado por mujeres blancas de clase alta. El movimiento radical feminista también tuvo reflexiones muy importantes de radicales feministas como Angela Davis o como la propia Audre Lorde, que era muy crítica. Y Audre Lorde hace un segundo, que tengo aquí la fotografía fija del texto. Ella advierte, escribe un ensayo maravilloso en el año 76, si no recuerdo, donde ella decide romper en silencio y lo hace a través de una metáfora preciosa. Ella dice que el silencio no nos va a proteger, your silence will not protect you. Y entonces ella dice específicamente, estoy empezando a considerar una y otra vez que lo que es más importante para mí debe ser verbalizado y compartido, a pesar del riesgo de ser dañada e incomprendida. Creo que es la conclusión final. Estamos rompiendo en silencio. Romper el silencio genera mucho daño, específicamente a las mujeres, y creo que es el momento de romper el silencio, como decía, para empezar a tomar medidas y acciones para combatir una de las violencias machistas más invisibles, más normalizadas y sistemáticas de todas. Muchísimas gracias a todas y todos.